Vamos a terminar hoy 4 cosas, hermanos, rápidamente acerca de la regeneración. Estuvimos viendo un montón de cosas, lo que es el nuevo nacimiento. Hablamos del Génesis, un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. Compartía con unos hermanos de que Jesús es el segundo Adán. La palabra Adán significa ser viviente, ser humano, mejor dicho, ser humano, Adán, el primer hombre de la tierra que Dios creó del polvo. Pero Jesús es el segundo Adán porque de él viene una nueva creación. ¿Te das cuenta? Espiritualmente hablando. Pero ahora vamos a ver que no solamente es espiritual esto, que también esto es físico. En Cristo todo será regenerado. Digo será porque nosotros estamos en esta cronología, en este tiempo, pero para Dios ya es un hecho, ya todo ha sido regenerado. Cielo nuevo y tierra nueva. Literalmente lo vamos a ver. No es que vamos a hacer como algunos piensan, no, un espíritu ahí volando, que estaremos, no. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a tener un cuerpo. ¿A quién le gusta comer? Vamos a comer también. Y meditaba con esto los hermanos. Incluso en Isaías nos da pincelada de que va a haber trabajos cuando estemos en el cielo, en la tierra nueva, cuando estemos con el Señor. El trabajo que lo vemos en el primer hombre, Adán, Génesis 1 y 2, no había pecado. Capítulo 3 entra el pecado ahí. Y trabajaba, y el trabajo, cada vez que trabajamos, es bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Dios nos bendice con un trabajo. Lo que es por causa del pecado es el cansancio. ¿No? Que venimos cansados, hermano. ¿Sí o no? Más los martes, ¿no? Que trabajamos. Eso es por causa, pero todo eso va a terminar cuando Cristo venga. Hermanos, vamos a ver el propósito divino, el propósito de Dios de que vos hayas nacido de nuevo, de la regeneración. En primer lugar, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien puede leer, y los que estén anotando, anoten, Santiago 1:18 y Mateo 19:28. Santiago 1:18 y Mateo 19:28. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Mateo 19:28. Este es clave también, ¿eh? Exactamente, Mateo. Ahí está. ¿Qué significa esto? Leíamos, ¿no? Nuestra hermana leía Prisi y Mateo también. Santiago decía, de su voluntad. Es proactivo, Dios tomó la iniciativa, nos hizo nacer por la palabra que era el instrumento. De verdad, para que seamos primicias. La primicia que nos habla de primero, de sus criaturas. Y en Mateo 19:28 Jesús ya va más allá y habla de la segunda venida y dice, de cierto os digo que en la regeneración, como lo habíamos leído, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, ¿no? Vosotros os sentaréis en 12 tronos, dice el Señor. Esos pasajes, ¿de qué nos hablan? De que los regenerados son la primera muestra. ¿Vieron cuando hacen un producto? Yo estaba siguiendo a un emprendedor que se está haciendo famoso de acá, que estaba vendiendo una bebida energética, agua con un poquito de cafeína, una bebida energética, ¿no? Y estaba vendiendo, ¿no? Se está haciendo conocido. Está dando su primera muestra ese vendedor. ¿De qué? De su producto que estuvo haciendo ahí, calculándolo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, algo en inglés porque pega más, ¿no? Es más, no es llamativo. Agua con un poquito de cafeína es. Y de la misma manera, para que tengamos esa idea, nosotros que hemos nacido de nuevo, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, son la primera muestra del nuevo orden que Dios establecerá. El ser humano
antes de que Cristo venga, va a establecer un nuevo orden. Todo apunta a eso, ¿sí o no? ¿Saben cómo se solucionaría si se elimina el billete? Por eso está en Mercado Pago, vino para quedarse, ¿no? Todo eso. Si se elimina el billete, no hay más lavado de dinero. No hay corrupción. Si hay una sola moneda, se soluciona el hambre también en todo el mundo de alguna manera, porque va a regir una sola moneda en todos lados. Que ya sabemos que en nuestra nación podemos dolarizar, ¿no? Tenemos el peso argentino y el dólar. Y en diferentes partes, en otros países también. Pero con una sola... El ser humano, todo apunta al sistema del anticristo, apunta a eso. Porque como bien mencionaba yo con unos hermanos una vez, es que Dios cuando creó, vuelvo a Adán, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, lo puso como gobernador del mundo. Él es el dueño, ¿sí o no? Dios es el dueño, pero Dios le dio todo el derecho a Adán. Vos gobernás el mundo. Todo esto que hice es para vos. Pero cuando vino el pecado, ese señorío se lo dio al diablo. Es el príncipe de este mundo, de este siglo. Y todo se está preparando para él, porque él está detrás de todo eso. ¿Me siguen? Todas esas personas que no conocen a Cristo y que no nacieron de nuevo. E incluso, lamentablemente y paradójicamente, el diablo está en muchas personas que están en la iglesia también y que tienen, como compartía ayer un hermano, un profesor, la conciencia ya cauterizada. No nacieron de nuevo, pero la retribución de Dios va a ser justa contra esas personas, ¿no? Pero lo que decíamos esto, los regenerados, no los degenerados por el pecado, no. Los regenerados, los que nacieron de nuevo, son la primera muestra del nuevo orden que Dios establecerá. Vos sos un anticipo, la iglesia es un anticipo, nosotros, de lo que Dios establecerá cuando Él venga. Todo es regenerado en Él. Por eso, hermanos, para nosotros como creyentes debemos vivir como anticipos de la nueva creación. ¿Vivís así o no? Soy un anticipo de una nueva vida, de la nueva creación, mostrando al mundo lo que Dios hará en plenitud. Nosotros mostramos al mundo, somos luz en medio de las tinieblas, ¿sí o no? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es eso, ¿sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la vida, hermano. Cristo es luz, dice Juan 1:5, primera de Juan. No hay tinieblas en Él. Y nosotros vivimos como una muestra, mostrando la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es el propósito de todo el hombre desde Adán. Que el diablo lo tergiversó es otra cosa. El propósito del hombre, ¿por qué estás en esta tierra? ¿A dónde vengo y a dónde voy? El propósito del hombre es manifestar la gloria de Dios. No hay otra cosa, ¿eh? Manifestar todo lo que Dios es y hace. Por eso el diablo odia al ser humano. Nos odia. Odia todo lo creado porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Odia y quiere tergiversar todo. Y las dos instituciones que Dios estableció la quiere destruir. Lo vimos con las ideologías de género. Primero la familia. Adán y Eva, una sola carne. El primer matrimonio ahí. Y luego la iglesia de Cristo. Pero no va a poder. No va a poder porque el Señor está con nosotros. Amén. Más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Mostrando al mundo lo que Dios hará en plenitud. La regeneración nos convierte en primicias del nuevo mundo. Nos convierte en un anticipo. Vos sos como un anticipo, como te decía ese vendedor, es como que de alguna manera Dios hace una muestra a este mundo caído de lo que Dios está haciendo en Cristo en plenitud. Y que pronto todo esto va camino a la destrucción, porque decíamos, no es que va a remendar un cielo y una tierra, no, cielo nuevo y tierra nueva, todo nuevo. Pablo diría a los corintios, queridos corintios, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. No, hoy digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo estaba ansioso y esperaba gustar esa transformación en el rapto, cuando venga Cristo, ser transformados. Pero si morimos en Cristo, seremos resucitados también con Cristo. Por eso el coro que me cantaba mi mamá,
me hizo acordar, yo me levantaré en la primera resurrección. ¿No? La primera resurrección. Como las primeras frutas anuncian la cosecha, así los regenerados anuncian la restauración futura. Para que seamos primicias de sus criaturas, es el propósito. ¿Por qué naciste de nuevo? Para que seas primicia, el anticipo, la muestra divina de Dios, la muestra del obrar de Dios, el obrar divino de Dios a este mundo. El número 2, también otro propósito, es para que seamos herederos. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. A ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está. La regeneración nos introduce en la herencia eterna que, como leía Nuria, es incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Todo se corrompe, ¿sí o no? Las zapatillas, la ropa, todo. Todo se corrompe. Incluso nuestro cuerpo se va desgastando. Todo en esta vida. Todo tenemos que comprar, renovar, todo lo que toques, todo lo que veas. Va a llegar un momento que se gasta o que se rompe, etc. Pero hay algo que no se gasta. Hay algo que no se rompe, y es a través del resucitado. Cuando Isaías dice, he aquí yo traigo cosa nueva, que se usa mucho en un lema, pronto, no lo veis, no lo percibís, dice, pronto saldrá la luz. Ahí está hablando de Cristo. Aguas en el desierto, en la sequedad, ríos en la soledad, o sea, está hablando de Cristo, la nueva creación. Cristo es lo nuevo, eterno, ¿no? Y en Cristo tenemos esta herencia, por la cual, al nacer nuevos, somos participantes de esta herencia, somos herederos. La regeneración nos introduce en la herencia eterna, y por eso debemos vivir con esperanza, como orábamos, como decíamos. La esperanza no avergüenza, hermano, no pierdas las esperanzas. Está el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Tenemos una esperanza viva, sabiendo que nuestra herencia está asegurada. Cristo aseguró nuestra herencia. Como decía acá, por la resurrección de Jesucristo, el resucitado, el único que resucitó de entre los muertos. Y aclaro, hubieron muchas resucitaciones, porque Lázaro resucitó, pero murió, Dorcas, todo, pero hay una sola resurrección, que es Cristo. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses, es el único que resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios, hermano. La regeneración nos da derecho a la herencia celestial. Tenés derecho, tenés tu entrada, no comprada con oro o plata, nada de eso, porque alguien la compró a precio de sangre, porque alguien ya pagó por nosotros, como cantábamos, esa preciosa sangre que pagó por nosotros, nos hace partícipes, coherederos juntamente con Cristo. Herederos, como diría Tito, clerónomos, herederos de esta herencia. La regeneración nos da derecho a la herencia celestial. Un hijo adoptado recibe acceso legal a la herencia de su padre, ¿sí o no? Cuando es adoptado. Todo lo que es de papá, ahora es del hijo adoptado. Así el regenerado recibe la herencia de Dios. Por eso ves en los profetas, y yo seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice Dios. Ya anticipaba todo esto. Pero no solamente te quedes con que sos primicia de su criatura, el propósito, no solamente para que seas partícipe, para que seas heredero, sino también para buenas obras. Vamos ahí, buenas obras. Efesios 2:10. Efesios 2:10.
Ahí está. Hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué decimos con esto? Que la regeneración, el nuevo nacimiento, no es solo privilegio, porque seamos herederos, ¿no? Si no vas a heredar un auto, un coche, una casa, nada en esta tierra, ya tenés una herencia reservada para vos. Una herencia que Cristo ya compró para nosotros. Pero no solamente es un lugar, no es solo privilegio la regeneración, sino responsabilidad. Somos responsables, es decir, vivir en justicia y servicio. Porque leía nuestro pastor ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que Dios preparó. El creyente, ¿qué hace? Muestra y demuestra su nueva vida en obras concretas de amor y santidad. Mostramos eso, hermanos, que la regeneración produce obras, como leíamos acá, que reflejan la vida de Dios. Nosotros reflejamos la vida de Dios, la vida de Cristo. Yo meditaba en cuántas personas que, no sé si conociste, hemos conocido, que han sido como un bálsamo para nosotros. Nos han reconfortado de una manera porque son personas espirituales que están impregnados para que entendamos de Cristo, ¿no? Yo tengo acá en la primera fila, ¿no? Que me enseñaron que el Evangelio se viste. Uno puede vestirse del Evangelio. Es también vivirlo. Me mostraron en realidad, demuestran mis padres, ¿no? Y así muchas personas que vivieron la vida cristiana y han partido a la presencia de Dios demostrando que visten el Evangelio, ¿no? Filipenses dice, andéis como es digno del Evangelio, le dice Pablo a los hermanos de Filipenses. ¿Cómo es, Pablo? Digno. O sea, como decíamos, regenerado, lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, no, es incalculable, es un valor tan alto. Claro, y la herencia que tenemos también, las primicias, todo lo que vemos, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, es tan alto. El Evangelio, la gran encomienda que Dios nos dio. O sea, bueno, entonces, como decíamos acá, para buenas obras, hay una responsabilidad que tengo que hacer yo, que era, decíamos, obras concretas, justicia y servicio. Demostramos una nueva vida en obras concretas de amor y de santidad. El camino del Señor tiene dos características, servir a Cristo, ¿no? Es un camino de amor, ¿sí o no? El camino de amor. Dios nos llama a amar a las personas, amar, ¿no? Pero también es un camino de sufrimiento. Y en ese camino de sufrimiento hay dos características que te vas a topar con Dios, que vas a entender de parte de Dios, que es que muchas veces Dios se esconde, el ocultamiento de Dios en el sufrimiento, ¿no? Dios muchas veces se esconde, pero no porque no nos ame, porque solamente la segunda característica de Dios es que Dios, aquel que se esconde, se revela. Dios, así como se esconde, se revela, y se revela en nosotros. Por eso en el mundo dice, ¿no? ¿Por qué tanto sufrimiento, etcétera? Siempre van a venir a decirnos de esa manera. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nosotros tendríamos que decir, ¿por qué no? Es parte de la vida el sufrimiento. Pero Dios se revela, hermanos. Y como decíamos acá, es unas obras concretas que demostramos de amor y también de santidad. Apartado para Dios. Esa es la palabra santidad, santo, apartado para Dios. Apartado del mundo también. Lejos del mundo, pero apartado para propósito, para Dios. Produce obras que reflejan la vida diaria, esto del nuevo nacimiento, la regeneración. Como un árbol nuevo produce fruto, así el regenerado produce buenas obras en Cristo Jesús, y como leíamos, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso decíamos, el camino es un camino de amor, obras concretas de amor. Nosotros estamos en el camino que Cristo dijo, yo soy el camino, ¿no? De amor, pero también decíamos, de santidad. Amor y santidad, hermano. Esto es el propósito por el cual nacimos de nuevo. Y por último, otro propósito que vemos es para que sea arras
de la eternidad. Para que sea arras de la eternidad. Vamos a ver esto de arras en el Evangelio de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí está. ¿Ahora somos hijos de Dios, sí o no? Sí, dice Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como Él es, semejantes al Señor. ¿Qué nos habla de esto? Que la regeneración es la garantía. La palabra arras es garantía, es un aval, es un anticipo, es un pago por adelantado, de alguna manera. Y es lo que decíamos, la regeneración es la garantía inicial de todo lo que seremos en la eternidad. Es como que Cristo pagó el precio y te da un anticipo. Me gusta llamarlo un pago por adelantado de lo que te espera en la eternidad. A los que nacieron de nuevo. Por eso Efesios habla de que el Espíritu Santo es el arras de la promesa, de la posesión adquirida. En el capítulo 1 lo habla Pablo, ¿no? Él es el aval, el anticipo de la vida que tenemos en Cristo Jesús. La vida plena. Por eso decíamos, la regeneración es la garantía inicial de todo lo que seremos en la eternidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Espíritu, alma y cuerpo. Un cuerpo glorificado que no va a sufrir más, que no se va a desgastar más, que no se va a enfermar. Un cuerpo semejante al de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando vemos en el Evangelio, en la Biblia, un versículo que nos habla de la primera venida de Cristo, hay entre 6 y 7 versículos que nos hablan de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos habla de todo lo que está por venir y todo lo que va a vivir y a experimentar en plenitud la iglesia de Cristo, en Cristo Jesús siempre, ¿no? Como decíamos, es un anticipo inicial de todo lo que seremos. Y así el creyente debe vivir confiado en que su nueva vida es la primera cuota, también, otra palabra, de la gloria futura. Es como vieron cuando pagás en cuota, la primera cuota, el primer pago por adelantado de lo que vamos a experimentar. Vamos a ser participantes de la gloria de Cristo. Claro, pero ahora tenés que ser participante de los padecimientos de Cristo. La copa que ha de beber, ciertamente van a beber, dijo Jesús. Y los discípulos que no entendían nada, ¿no? Santiago, Jacob, podemos, le dijeron, ¿no? Ciertamente le van a beber. Dijo, pero la copa que me toca a mí, dijo Jesús, que era el único que podía satisfacer la justicia de Dios, antes de ir a la cruz, ¿no? No entendían, estaban ahí medios desorientados. Pero nosotros somos participantes de esa copa también, los sufrimientos de Cristo. Hermanos, pero también un día vamos a ser participantes de la gloria de Cristo, la gloria del Señor, amén. Hermanos, esto es lo que nos habla acá. Es la primera cuota de la gloria futura, esto del nuevo nacimiento, esto de esta nueva vida, de este nuevo Génesis que hablábamos, de esta nueva creación que tenemos en Cristo, de este nuevo nacimiento, de este milagro maravilloso que solamente Dios lo puede llevar a cabo, que es el mayor milagro, y si un milagro se puede explicar ya no es milagro, es un milagro de parte de Dios. Los misterios de Dios que vivimos nosotros, la iglesia del Señor, hermanos. Por eso la regeneración es las arras que decíamos, el anticipo, el aval, el pago por adelantado, la garantía que aseguran la plenitud eterna. Es como un contrato, ¿no? Que se asegura con un pago inicial. Si vos pagaste, bueno, estás asegurando tu contrato. Así la regeneración es la garantía de la gloria venidera. Conviene que yo me vaya, dijo Jesús a los discípulos en el Evangelio de Juan, porque si no me
me fuese, si no me voy, no vendrá el otro Consolador. ¿Se acuerdan? Paracleto, el otro Consolador, el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes, dijo Jesús. Y por eso vino a nosotros a través del Espíritu Santo. Es el arras, es el pago por adelantado. Y por eso, de esa manera, como tenemos el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, vos tenés comunión con el Espíritu Santo. Sos uno, somos uno en Cristo, la iglesia. Entonces tenemos la vida de Cristo. Y por eso decíamos, el arras, de alguna manera somos arras nosotros de la eternidad, un anticipo de la eternidad. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros, porque tenemos el anticipo, que tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a Cristo y nos dio el agente de la regeneración, este nuevo nacimiento, esta nueva vida. Así la regeneración, como ese contrato decíamos, es la garantía de la gloria venidera. Hermanos, un rey prometió construir un palacio magnífico una vez, ¿no? Lo planificó y prometió eso. Para asegurar su cumplimiento, colocó una primera piedra en presencia de todos. Dijo, bueno, es como si fuera, el primer ladrillo para que lleguemos acá, ¿no? La primera piedra. Y después de eso, dijo que prometió, como decíamos, ¿no? Hizo esa promesa. Esa piedra era la garantía, ¿no? ¿De qué? De que el palacio sería terminado. Y así como decíamos con esta simple ilustración, la regeneración es la primera piedra de la obra eterna de Dios en nosotros. La primera piedra, ¿no? Cristo es el fundamento y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, y el Espíritu Santo es como esa primera piedra, la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿sí? En la nueva vida en Cristo. Es un anticipo aquí y el ahora en esta tierra, en este mundo, para la iglesia, de la obra eterna de Dios en nosotros. Por eso, hermanos, la regeneración es la primera piedra de la gloria futura. La regeneración, el nuevo nacimiento, la primera piedra que Dios coloca. Él colocó su Espíritu Santo en nosotros, nos ha vivificado y es el anticipo de la gloria futura que nos espera. La gloria de Dios, todo lo que Dios es y hace, como lo dice Apocalipsis, nos da pinceladas, Juan cuando termina la Biblia, el final es bueno. Jesús te muestra el Evangelio, le muestra a los discípulos y es bueno, el plan está excelente. Pero muchas veces el ser humano lo echa, como compartía anteriormente, la tiene muy fácil para echarlo todo a perder porque piensa que sabe demasiado. Y a Dios no se lo puede explicar, a Dios se contempla, hermano, ¿no? Como decía un hermano, si a Dios lo puedo explicar, ya no sería Dios, porque Dios es eterno, es el completamente otro. Él es perfecto, hermano, y la gloria futura no nos da la magnitud de lo que vamos a experimentar en Cristo, lo que vamos a vivir en la eternidad. Pero que es glorioso, ¿sí o no? En Cristo Jesús, hermano. Por eso, en síntesis, el propósito divino de la regeneración es múltiple. Decíamos, ser primicias de la nueva creación, ser herederos de la gloria eterna, vivir, mientras tanto, en buenas obras como fruto de una nueva vida, de la nueva vida en Cristo, pero también tener la regeneración como arras que aseguran nuestra transformación final. Ya tengo una nueva vida espiritualmente, pero nos espera espíritu, alma y cuerpo, vuelvo a repetirte. Vamos a experimentar y vamos a poder estar con el Maestro, vamos a poder estar, la iglesia va a estar con el Señor, una transformación final. Todo vuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor, de Jesús. Espíritu, alma y cuerpo, transformación final. Ese es el fin de lo que estamos viendo de nuestra salvación. Este nuevo nacimiento, hermano, nos hace primicias. Lo primero, nos hace herederos, nos hace obreros y garantía viva de la eternidad. Son primicias, como lo que decíamos, sos herederos, sos obreros porque para buenas obras, pero también sos una garantía, como un naval vivo que estás caminando en este mundo. ¿De qué? De que
lo que Dios promete lo cumple. Y que Dios no es un vendecuentos como son muchos. Dios lo que promete lo cumple y nunca defrauda. Toda palabra que Dios dice se cumple. Toda la palabra de Dios, hermano. Y falta eso, pronto vamos a experimentar esta plenitud de lo que hablamos, de este propósito de el nuevo nacimiento.